Gracias, señora presidenta. ¿Cómo se podría resumir esta ley en una sola frase? Bueno, en realidad es un chiringuito gubernamental que va a nombrar Montoro, y Montoro va a nombrar un mayordomo que va a estar 6 años para con él gestionar y evaluar las cuentas públicas. En realidad, este es el resumen de la ley. Por tanto, ¿quién se va a creer? Las autoridades europeas e internacionales, los mercados, se van a creer que esta autoridad es verdaderamente independiente, pero si al final ha puesto el presidente, lo ha puesto Montoro a dedo. ¿Quién se lo va a creer? No se lo va a creer nadie. Pero además demuestra, señorías, una manera de entender la política, una manera de entender la democracia, una manera de entender la política económica y una manera de entender el futuro de España que nos preocupa. Es decir, que va más allá de la política económica. Es una forma de concebir la política y la democracia. ¿Podríamos decir que la ley en el Senado se ha mejorado? Pues aparentemente sí. Pero no, ha empeorado y mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente sí que se tiene en cuenta una de nuestras enmiendas, que es importante, que la autoridad no esté solamente 3 años, sino que esté 6 años. Y eso aparentemente es bueno, pero claro, si el presidente no lo nombra el Congreso de los Diputados, lo nombra el ministro, y si además no es una persona de reconocido amplio prestigio, estamos poniendo a una persona, en definitiva, para que me entiendan, Montoro se va y el mayordomo se queda. Es decir, que va mucho más contra la independencia y contra lo que necesita en este momento nuestro país, y es dar señales claras de transparencia y de rigor a la hora de gestionar las cuentas públicas. Por tanto, lejos de mejorar, ha empeorado y mucho. Insisto, creo que es no solo preocupante. En una de mis intervenciones aquí, en el trámite de la ley, llegué a decir que es una oportunidad perdida, que era preocupante. Pero no solamente es preocupante y es una oportunidad perdida, por supuesto que sí, es una irresponsabilidad lo que estamos aprobando aquí en el Congreso de los Diputados. No solamente una oportunidad perdida, es muy irresponsable. ¿Por qué? Porque ya sabemos de qué crisis económica estamos hablando. Estamos hablando de una crisis de deuda privada y deuda pública. El apellido de la crisis ya lo conocemos: deuda, mucha deuda. Y en el epicentro de la deuda está España, que tiene un montón de deuda, un cerro de deuda, primero privada, que termina siendo pública. Por tanto, España es la más interesada en dar señales de que efectivamente cumplimos y además tenemos autoridades independientes que evalúan las cuentas públicas. Pero no, el Gobierno, que nos prometió en campaña electoral una política de nombramientos independientes de personas cualificadas, nos demuestra todo lo contrario. Ahí está la CNMV. Ahí está cómo se van a gestionar, cómo se va a buscar que haya competencia en los mercados, la Comisión Nacional de los Mercados, la injerencia en la agencia tributaria, la propia Comisión para reformar la política fiscal, la Comisión para reformar la política impositiva, los impuestos. Gente nombrada a dedo, de derechas, del entorno del ministro de Hacienda. Esa es la concepción sobre la política económica del Gobierno. Preocupante, pero no solo preocupante, una irresponsabilidad, porque estamos encima de un cerro de deuda. ¿No les preocupa, señorías, la deuda? Ha crecido, como vengo insistiendo en muchas de mis intervenciones, en 3 años ha crecido en 300.000 millones de euros, va a crecer en 300.000 millones de euros. Pero parece que no les preocupa. ¿Por qué yo creo que no les preocupa? Porque al final es la clase media, las rentas medias y bajas, los que van a pagar esa deuda. Van a pagar esa deuda porque en realidad la deuda privada termina siendo pública y con más impuestos, con más recortes, con más tasas, con más precios públicos, son los que terminan pagando esa deuda pública de manera injusta. Bueno, no les preocupa y evidentemente lo que encontramos aquí
Lo que encontramos aquí es una irresponsabilidad, pero también lo que encontramos es una manera de repartir los esfuerzos del ajuste, una manera de repartir los esfuerzos de la salida de la crisis. En definitiva, señorías, ¿cómo resumiríamos nosotros esta ley? ¿Cómo la resumiríamos? Un chiringuito gubernamental donde Montoro nombra a una persona de su confianza, nombra a un mayordomo que ahora, cuando se vaya Montoro, ese mayordomo va a continuar durante 6 años. Gracias, señora presidenta.